En la superficie, la administración Biden ha hecho todo lo posible para bajar los precios de la gasolina e incluso está dispuesta a eliminar los aranceles de algunos productos. Pero en realidad, solo ellos saben cuánto realmente les importa el nivel de los precios. Por otro lado, la economía estadounidense no está destinada a la recesión. Bueno, al menos en algunas zonas que lo han demostrado. Ya podemos ver cómo la economía de los estados rojos se está recuperando con fuerza. Si otras regiones adoptan el mismo enfoque, la economía en general se recuperará. Para finalizar, hablaremos cómo Biden ordenó la liberación de emergencia de las reservas de petróleo para aliviar los precios del petróleo, pero según datos y fuentes, más de 5 millones de barriles del petróleo liberado se exportaron a Europa y Asia. Te contamos los detalles. Hoy es miércoles 6 de julio y estas son las noticias que tenemos para ti. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. Es probable que Biden anuncie esta semana la eliminación de algunos aranceles sobre las importaciones chinas, incluida la suspensión de los aranceles sobre bienes de consumo como ropa y útiles escolares, así como el lanzamiento de un marco amplio que permitirá a los importadores solicitar exenciones arancelarias. Esto lo dijeron personas familiarizadas con este asunto. Esto no es una señal de que Estados Unidos haya cambiado su postura dura con China. La administración Biden puede aumentar los aranceles sobre bienes estratégicos como maquinaria industrial, equipos de transporte, mientras reduce los aranceles sobre bienes de consumo. Quizás la administración Biden también podría iniciar una nueva investigación bajo la sección 301 de la Ley de Comercio, enfocándose en los subsidios industriales chinos para proyectos de alta tecnología, una medida que la USTR ha estado preparando durante meses. Tal movimiento podría resultar en aranceles sobre una gama de nuevos productos fabricados en China. Biden está tomando esta política como una señal de determinación de combatir la inflación, ahora que los precios internos de los Estados Unidos se encuentran en niveles históricamente altos, situación que sin duda podría frustrar a los demócratas en las elecciones intermedias de noviembre. Pero hay puntos de vista contradictorios sobre los aranceles entre el gabinete. La secretaria del Tesoro Janet Yellen calificó los aranceles como un lastre para la economía, mientras que la representante comercial Katherine Tai y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan vieron los aranceles como una importante moneda de cambio en las negociaciones con el Partido Comunista Chino. Por otro lado, las organizaciones empresariales y laborales no todas apoyan la eliminación de aranceles. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos instó a Biden a reducir los aranceles sobre los productos de verano importados de China, tales como piscinas, bicicletas y protector solar, describiendo esto como una manera de mostrar a China que aún hay intenciones de trabajar juntos. Los sindicatos, así como los demócratas radicales que tienen mucha influencia en las políticas comerciales de Biden, se oponen a los recortes arancelarios, incluido el United Steelworkers y el Service Employees International Union. Ellos dicen que Beijing no ha realizado ningún cambio digno de eliminar los aranceles desde que el expresidente Trump lanzó su investigación 301. Estas diferentes opiniones han sido suficientes para darle un dolor de cabeza a Biden y la clave es que los economistas han advertido que es poco probable que la eliminación de los aranceles a China tenga un gran efecto de contención de la inflación. Creo que Biden también podría aprender de la experiencia del Red State. Si bien la inflación es nacional, está impulsada en gran medida por el aumento de los precios de la gasolina y la energía, pero los estados rojos se están recuperando con mucha fuerza, mucho más que los estados azules. Te recuerdo que ya tenemos activo nuestro podcast y al unirte a él podrás escucharnos desde donde decidas. El link te lo dejaremos en la cajita de descripción. La pandemia ha cambiado la geografía de la economía estadounidense. En muchos sentidos, los estados rojos, los que se inclinan por los republicanos, se recuperaron económicamente más rápido que los estados azules que se inclinan por los demócratas. Los trabajadores y las empresas se han estado mudando de las áreas demócratas en las costas a las áreas republicanas en el centro y en Florida, acelerando aún más la recuperación económica en esas áreas. The Wall Street Journal informó que desde febrero del 2020, mes anterior al comienzo de la pandemia, la proporción de todos los empleos de los Estados Unidos ubicados en estados rojos ha crecido en más de medio punto porcentual según datos del Departamento de Trabajo, realizado por un grupo de expertos llamados Brookings Institution. En este tiempo, los estados rojos agregaron 341,000 empleos, mientras que los estados azules perdieron 1.3 millones de empleos hasta mayo.
Varias grandes empresas han anunciado recientemente que trasladarán sus oficinas centrales de los estados azules a los estados rojos. Por ejemplo, la firma de fondos de cobertura Cidatel recientemente dijo que trasladará su sede de Chicago a Miami. Caterpillar Inc. planea mudarse de Illinois a Texas. En Austin y Houston, las oficinas se están recuperando más rápido que en todo el país, con más de la mitad de las oficinas ocupadas. Esto según la firma de seguridad Castle Systems. Y bueno, comparándolo con los distritos comerciales de San Francisco y San José, solo se ocupa alrededor de 1/3 del espacio de oficinas, mientras que en Los Ángeles es alrededor del 40%. Moody's Analytics ha desarrollado un índice de 13 indicadores, incluido el valor de los bienes y servicios producidos, el empleo, las ventas minoristas y los listados de viviendas nuevas. Para mediados de junio, 11 de los 15 estados con las lecturas más altas estaban en números rojos. 8 de los 10 estados con las clasificaciones más bajas fueron azules. Detrás de estas diferencias está la migración masiva. En el año que finalizó en febrero del 2022, 46 millones de personas se mudaron a diferentes códigos postales, la cifra más alta registrada en la última década. Liderados por Florida, Texas y Carolina del Norte, que son los estados que más ganaron, casi todos los demás están en números rojos. Los estados que perdieron más residentes fueron casi todos azules, encabezados por California, Nueva York e Illinois. Los analistas que estudian temas de inmigración dicen que actualmente no están viendo los efectos de las preferencias políticas. La gente se ha mudado a los estados rojos probablemente por razones económicas y de estilo de vida. Vivienda más baratas, mejor clima, menos tráfico e impuestos más bajos. Está claro que ya sea que los votantes sean demócratas o republicanos, hay más consistencia en lo que las personas aspiran a hacer con sus vidas. En los 30 años anteriores a la pandemia, la globalización y la tecnología llevaron a los graduados universitarios a congregarse en grandes áreas urbanas del oeste y el noreste. Los valores inmobiliarios en estas áreas se dispararon, mientras que otras áreas se quedaron atrás. Después de la pandemia, las personas podían trabajar de forma remota y por lo tanto tenían más espacio para elegir dónde vivir. Más empleados ahora abandonan las costosas áreas azules o trabajan de forma remota y los propios empleadores tienen más libertad para mudarse a áreas de menor costo. Según un informe de abril del grupo de expertos llamado Grupo Innovación Económica, las grandes áreas urbanas con una alta proporción de trabajadores que viajaban diariamente perdieron residentes durante la pandemia. Dentro de este grupo, los grandes condados urbanos con los más altos valores medios de vivienda experimentaron las mayores caídas. Y bueno, tanto las ciudades pequeñas y medianas, los suburbios y las áreas rurales, todas las cuales tienden a tener precios de vivienda más bajos que las grandes áreas urbanas, ganaron residentes. Y bueno, no olvidemos que las políticas estatales para controlar la pandemia también influyeron en las elecciones de las personas. Según un artículo de investigadores de la Universidad de Vanderbilt y Georgia Tech, las personas que se mudan durante una pandemia tienden a ir a áreas con menos restricciones relacionadas con la pandemia, como el cierre de escuelas y oficinas o la cancelación de eventos. De hecho, muchos estaban molestos porque sus hijos habían cambiado el aprendizaje a distancia y se habían mudado en masa a estados rojos sin tantas restricciones. Luego tenemos que la economía de Tennessee se ha beneficiado de este movimiento de población. La tasa de desempleo de Tennessee alcanzó un mínimo histórico del 3,2% en abril. El año pasado, los trabajadores de Tennessee vieron el mayor aumento en los ingresos semanales de todos los estados. Su economía creció un 8,6% el año pasado, superando a todos los estados. Y bueno, como era de esperarse, Florida está en camino de lograr un superávit presupuestario récord para el año fiscal que finaliza el 30 de junio. Gracias en parte a los nuevos residentes. El Estado está poniendo gran parte del dinero extra en un fondo de reserva para proteger a las agencias estatales y a los residentes para la próxima recesión. Durante años, el auge inmobiliario en las ciudades costeras enriqueció a muchas familias a medida que aumentaba el valor de sus casas. Ahora, eso está sucediendo en los estados rojos. Florida lideró a todos los estados con un aumento del 31% en los precios medios de las viviendas en los 12 meses que terminaron en enero. Estos fenómenos sugieren que la riqueza fluye de los estados demócratas a los republicanos. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en darle me gusta a la emisión de hoy y también suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas dos pequeñas acciones ayudan mucho a nuestro proyecto, pues le mandan el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias.
¿Estará Biden interesado en controlar la inflación o bajar los precios del petróleo? Esto es difícil de decir. Aunque los precios domésticos de la gasolina y el diésel han sido altos y han alcanzado niveles récord en los Estados Unidos, Biden ordenó la liberación de emergencia de las reservas de petróleo para aliviar los precios del petróleo. Pero según datos y fuentes, más de 5 millones de barriles del petróleo liberado se exportaron a Europa y Asia. Alrededor de 1 millón de barriles de petróleo por día se liberarán de la Reserva Estratégica de Petróleo, la SPR, para fines de octubre. Tales retiros están agotando la Reserva Estratégica de Petróleo. En el último mes, la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos ha caído a su punto más bajo desde 1986. Según informó Reuters, la cuarta refinería de petróleo más grande de Estados Unidos, Phillips 66, envió alrededor de 470,000 barriles de crudo agrio desde el sitio de almacenamiento del SPR en Texas a Trieste, Italia. Esto según datos de la aduana de los Estados Unidos. Luego Atlantic Trading and Marketing, una rama de la petrolera francesa Total Energy, exportó 2 cargamentos de 560,000 barriles cada uno. Y una fuente de la industria dijo que los cargamentos de crudo del SPR también se dirigieron a los Países Bajos y a una refinería de Reliance en India. Estas últimas exportaciones de petróleo vienen pisándole los talones a 3 petroleros que enviaron el petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos a Europa en abril para ayudar a reemplazar los suministros de crudo ruso. Las exportaciones de crudo y combustible están mitigando el impacto de los movimientos de Biden para reducir los precios récord en las bombas de gasolina. Y en esta misma línea del petróleo, les compartimos que los trabajadores de los campos petroleros en alta mar de Noruega decidieron declararse en huelga este martes pasado en medio de los altos precios mundiales del petróleo y el gas. Esto sin duda reducirá aún más la producción europea de petróleo y gas y aumentará los precios de la energía. Audun Ingvarsten, líder de Ledern, el grupo sindical petrolero noruego que encabeza la huelga, dijo que los trabajadores exigen salarios más altos para compensar el aumento de la inflación. La huelga comenzó a la medianoche en la hora local y los trabajadores están suspendiendo la producción en 3 campos marinos. El paro se extenderá a 3 canchas más a partir de la medianoche del día de hoy. La producción de petróleo se reducirá en 130,000 barriles por día a partir del miércoles del día de hoy, lo que equivale a alrededor de 6,5% de la producción de Noruega, según cálculos de Reuters. Para el sábado, si las negociaciones salariales continúan estancadas, el sindicato dijo que la huelga se intensificará aún más. Esto reduciría potencialmente la producción de gas de Noruega en casi una cuarta parte y reduciría la producción de petróleo en aproximadamente un 15%. El gobierno noruego indicó que está siguiendo de cerca el conflicto. Si hay circunstancias excepcionales, podría intervenir para detener la huelga. La semana pasada, Statoil de Noruega y líderes sindicales negociaron un acuerdo salarial, pero los miembros del sindicato de Ledern votaron el jueves pasado para rechazar el acuerdo. Esa fue la causa de la huelga. Sin embargo, otros sindicatos noruegos de petróleo y gas han aceptado el acuerdo salarial y han dicho que no irán a la huelga. La noticia de la huelga ha enviado los precios del gas en Europa a su nivel más alto en casi 4 meses. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Te recuerdo que tenemos activas las membresías. Al unirte al canal podrás obtener muy buenos beneficios, pero además podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica. Así que de antemano, muchísimas gracias. La forma de hacerlo es muy sencillo, es clicando el botón de ahí abajo que dice Join o unirse. Por otro lado, también te recuerdo que te unas a nuestro canal en Telegram y también nos sigas por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links, como de costumbre, en la cajita de descripción, a la par del link de donaciones. Por tu tiempo, por tu atención, por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Nos vemos mañana.